Me imagino que a todos les llamó poderosamente la atención cómo gestionarse. Si te vas a equivocar, equivócate pronto, rápido. Cómo generar un coaching en este mundo líquido. Así que vamos a comenzar. Bienvenido, Ricardo. Son las 7:09 y estamos comenzando. Hola Yuli, bueno, buenas noches a todas, prácticamente mujeres. Esto es una maravilla. Estamos Siempre es una audiencia bien interesante poder compartir, sobre todo por la visión femenina que puede formarse a partir de los conceptos y de las propuestas, ¿no? De visión, bueno, que de una forma u otra estamos compartiendo. Aquí en este proceso nos toca hoy hablar del mundo líquido y de cómo equivocarnos dentro de ese mundo lo más pronto posible para poder alcanzar procesos y metas. Básicamente, ustedes dirán, bueno, ¿qué es el mundo líquido? ¿No? Y es un término que se empezó a implementar a partir de los estudios de un sociólogo, Bauman, que empezó a ver que ocurría algo con el mundo, que el mundo ya no era estático, ni firme, ni tan sólido como solía ser. Y esto lo hemos visto porque cada vez que estamos viendo los procesos, vemos que la vida va como muy acelerada, ¿no? En términos de desarrollo, y a veces tampoco lo podemos comprender mucho. No podemos comprender qué es lo que está pasando, porque todo va ocurriendo de una forma tan vertiginosa, tan rápida, que no nos da tiempo de poder procesar y analizar cosas. Entonces, en este sentido, Bauman pues, nos lleva a precisamente a entender que estamos en un mundo líquido y que en ese mundo líquido tenemos que empezar a manejarnos y saber sondear pues, las dificultades que podemos tener en ese proceso. Es así como entonces surge la propuesta de convivir con todas las dificultades que acarrea estar en un mundo que ya no es sólido, que ya no es estructurado, que ya no es cuadriculado y que ya no es cierto. Porque a partir de la primera mitad del siglo XX, el mundo cambió y cambió para siempre. Es decir, ya era un mundo dominado por la razón, por la ciencia, y que todo 2 más 2 tenía que sumar 4. Si no sumaba 4, pues había que dudarlo. A partir de la segunda mitad de ese siglo XX, pues surge lo que es la posmodernidad, y es allí donde empieza a cuestionarse todo. Entonces se empieza a dudar incluso del mismo conocimiento. A partir de la duda de ese conocimiento, pues empiezan a surgir cualquier cantidad de tendencias, entre ellas el coaching, por cierto, surge en ese proceso, la PNL, cualquier cantidad de nuevas corrientes, incluso del pensamiento, surgen a partir de esa sociedad, esa nueva sociedad postmoderna. Y es allí donde empieza a dudarse de la razón. ¿Quién dice que las cosas son así? Y hoy día incluso nos planteamos paradigmas como, ¿será que la Tierra es redonda o es plana? Y vuelve nuevamente a cuestionarse todos los procesos. Eso se le debe al mundo líquido. Entonces hay unos puntos claves para poder comprender ese mundo líquido y uno de ellos tiene que ver con la identidad fragmentada. Y es algo que estamos viviendo hoy día con mucha fuerza al entender que la gente no sabe quién es. Es decir, la gran pregunta que podríamos hacernos nosotros mismos de poder respondernos qué soy, hoy día no la puedo definir, no puedo definir quién soy, sobre todo porque estoy en un mundo totalmente sin estructura. Entonces la identidad está fragmentada, pero no sé quién soy, pero soy muchas cosas. No sé quién soy, pero puedo ser esto y como puedo hacer aquello. Entonces, lo primero que nos dice Bauman es que el mundo líquido se caracteriza porque la gente no sabe quién es a ciencia cierta. Es decir, no puede autodefinirse.
Y ese es un gran desafío que tenemos nosotros, por ejemplo, en el coaching. Trabajar con esas identidades fragmentadas, donde la gente no sabe quién es y no se puede definir. Entonces, me defino desde varias facetas de mi vida y no desde quién soy realmente. Entonces, anoten ese punto allí porque es clave en el mundo líquido el tema de una identidad fraccionada y de no saber quién soy a ciencia cierta. Lo otro que también nos dice Bauman es que hay una inestabilidad laboral. Es decir, que ya nadie está seguro en el empleo que está. En el empleo que esté, ya nadie está seguro. Antes no. Antes la gente vivía para un empleo y sabía que se iba a jubilar allí, porque era inamovible. Ahí no había cambios. Hoy día no. Hoy día incluso la empresa que se pueda considerar o la industria que está más consolidada es propensa incluso a quebrar, a desaparecer en cualquier momento. Entonces hay una inestabilidad en el empleo donde la gente no está segura. Es decir, hay un decreto que, bueno, vamos a ver, no voy a hablar muy duro porque no sé qué es lo que pueda ocurrir mañana. Antes eso era impensable. Antes la gente planificaba su vida y era así. Ya la gente sabía que estudiaba, se graduaba, adquiría un empleo, en ese empleo iba a poder escalar, si era bueno y cumpliendo sus labores, ahí se iba a casar, iba a tener su casa, iba a tener su carro, sus hijos, bueno, y así consecutivamente. Incluso había oportunidad de que la gente heredara lo que eran los cargos de los padres en las empresas. Entonces, eso era un proceso que se podía dar perfectamente. Bueno, ya eso no existe. Es decir, no hay estabilidad laboral. Entonces, fíjense ustedes, estamos hablando de una identidad fragmentada, la gente no sabe quién es, no se puede autodefinir porque le cuesta mucho, tiene que definirse desde varias facetas, fragmentado, y tampoco hay estabilidad laboral. Otro punto clave que nos plantea Bauman es el tema de la sobredosis de información. Es decir, hay mucha información. Y fíjense en los términos que lo plantea un término de sobredosis. Implica que nos puede hacer daño por el exceso de información. Pero además es un exceso de información sin filtros. Es decir, no se está filtrando la información. De manera que no se sabe ciertamente si es veraz o no es veraz la información. Ustedes lo vieron, a principios del siglo básicamente se empezó a poner como muy de moda ese término de información veraz, ¿no? Y ya desde hace unos 6, 7 años para acá, con fake news, ya nosotros dudamos incluso de la misma información. Entonces es importante entender que también tenemos identidades fragmentadas donde la gente no se puede definir, ya no hay una estabilidad laboral, ya cualquier cosa es propenso a desaparecer. Es decir, no podemos planificar a largo plazo dónde vamos a estar a partir de un empleo. Y lo otro, que hay un exceso de información que es terrible. También Bauman nos dice que somos turistas de la vida. Y eso es bien interesante porque al convertirse uno en un turista de la vida, se genera algo crítico, que es el tema del no compromiso. Es decir, la gente dice, bueno, yo estoy aquí mientras tanto, a ver qué sale y a ver si esto funciona o no funciona. Pero no hay un compromiso. También más adelante, que lo vamos a ver, hay un término que dice que somos nómadas digitales también. Pero el término de turista de la vida implica que la gente va como saltando de un espacio al otro, incluso dentro de sus componentes laborales, diciendo, yo mientras tanto estoy aquí, porque yo no sé si mañana esto quiebra, pero yo tengo por aquí abajo otra opción. Y el estar en esa otra opción es no estar completamente en un sitio, inclusive en las relaciones. Hay gente que no está 100% en las relaciones, porque no sabe si eso va a funcionar o no va a funcionar a futuro. Entonces, fíjense ese término que acuña Bauman en el mundo líquido, que es el turista de la vida. Entonces tenemos que saber en cuáles áreas de nuestra vida estamos siendo turistas de la vida, ¿no? Ese otro término que les hablé del nomadismo digital, somos nómadas digitales. Es decir, que
estamos en las redes sociales. Antes estábamos en Internet, básicamente. Teníamos las páginas web y ahora estamos en las redes sociales. Entonces las redes sociales pasamos de Facebook, pues ya no es Facebook, está Instagram, pues ya ahora no es Instagram, ahora es TikTok. Hay gente que está enfocada hacia lo que es YouTube. Entonces estamos permanentemente cambiando. Incluso los mismos algoritmos, la misma información nos va llevando cada vez a otra red, etcétera, o a enlazarnos con nuevas redes. Entonces, ¿eso qué no permite? Si hay un exceso de información, como lo vimos al principio, incluso sin filtrar, más ahora somos nómadas digitales. Entonces, imaginemos que no va a haber una cosa muy codiciada en estos tiempos, que es el enfoque. Es decir, la gente no se enfoca porque la gente está como distraída. Son turistas de la vida. Entonces, imagínense ustedes esa connotación. Este razonamiento que nos va dando Bauman es brutal porque nos hace entender que ciertamente lo que está ocurriendo es eso. Y no lo podíamos comprender, pues ya sabemos qué es lo que ocurre. La otra tiene que ver con una cosa que es la identidad líquida. Y entonces que Bauman dice, bueno, aquel que puede responderse quién es, que puede responder a la pregunta de quién soy, empieza a dudar de sí mismo. Empieza a dudar porque su entorno lo hace dudar. Entonces llega un momento en que la gente cree que no vale. Ahí dice Linda Llana, así es, tener enfoque. Claro, Linda Llana, ese es uno de los propósitos. En el mundo líquido no se tiene enfoque. Yo les planteo esta imagen para que ustedes la puedan observar en sus mentes. Imaginemos un plato con gelatina. Imaginemos que somos pequeñitos y estamos caminando sobre ese plato lleno de gelatinas. La locura, ¿verdad? Bueno, ese es el mundo líquido. Caminar sobre la gelatina. Ciertamente así estamos. Entonces, bueno, hay también una identidad líquida, donde aquel que logra responderse quién es, la gran pregunta de quién soy, pues, bueno, imagínense ustedes, le cae el mundo encima, porque este mundo que tiene una identidad fragmentada no puede permitir que alguien diga que es diferente. Entonces, bueno, por allí pasa el término del empoderamiento y de cómo hoy me puedo sentir seguro, pero mañana no. Entonces, cómo el coaching también encuentra un desafío o un proceso desafiante en el término de empezar a decirle a la gente que el empoderamiento, el empoderarse, no es algo instantáneo, como hacer un Nestea, un Coffee Mate. No, eso no es algo instantáneo, es algo que ir construyendo todos los días. Porque hoy podemos estar seguros, pero mañana seguimos en arenas movedizas. Entonces es muy importante entender que también tenemos que ir mutando y haciendo esos cambios. Hay unas preguntas clave que yo ahí se las voy a dejar para que ustedes puedan irlas construyendo. La primera pregunta es ¿quién soy? Que es muy importante preguntarnos, porque una de las vías más importantes o de las competencias más importantes que debe tener un coach es precisamente el autoconocimiento. Decía Aristóteles que solo aquel que se conoce a sí mismo tiene virtud, es decir, es virtuoso. Entonces, tenemos que hacer unas preguntas que las hace además Jorge Bucay. A mí me fascina Jorge Bucay. Cada vez que tengo oportunidad de entrenarme con Bucay, me entreno. Es quién soy, para dónde voy y con quién voy. Esas son tres preguntas clave y sobre todo ahorita en el mundo líquido. Es decir, quién soy, para dónde voy y con quién voy. Saber quién te está acompañando, ¿no? Cuando yo les hablaba al principio de que estamos en un mundo que ya no es estable como era antes, que ya no está la estabilidad que había, y que esa estabilidad, el que la esté buscando ahorita en este momento, cae en la locura. Porque es imposible, no la vas a encontrar. Igual que a partir de
el 11 de septiembre del año 2001, ya no hay ningún lugar seguro en el mundo, en el planeta. Ni donde usted se puede meter bajo una palmera, metido por allá por las islas Fiji, y usted no sabe en qué momento puede presentarse un conflicto. Y la pandemia nos enseñó eso, que ni en nuestras propias casas podíamos estar seguros. Entonces, así como no hay ningún lugar seguro ahorita en el mundo, tampoco hay un lugar que tenga una estabilidad absoluta. Es decir, ningún continente, ninguna nación puede decir yo soy autosuficiente y tengo total estabilidad en el mundo. Entonces imagínense, si no lo puede hacer una nación, nosotros tampoco podemos declarar eso. Podemos aproximarnos un poco a ese proceso. Pero esto tiene que ver con algo que ha ocurrido y que Bauman lo señala con mucha claridad en este mundo líquido. Y tiene que ver que nosotros somos tribales. Es decir, nosotros como seres humanos, en el proceso evolutivo, empezamos a ser tribales, a vivir en comunidades. Y las primeras estructuras sociales nos hicieron convivir con los demás, intercambiar con los demás. Y eso fue así hasta los años 50, básicamente 60, 70, donde irrumpió, por ejemplo, la televisión en varios países, en varias naciones, y empezó la gente como a aislarse. Empezó un mundo líquido. Fíjense cómo desde cuándo empieza el mundo líquido. Y el mundo líquido, una de las características es la separación, porque es la identidad fragmentada. Entonces, esa separación hace que la gente ya no esté más unida. Y al no estar la gente más unida, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido una afectación del mundo psicoemocional de las personas. Entonces, hoy día la neurociencia nos dice a nosotros que requerimos que abrazos, que requerimos contactos con los demás para poder prolongar nuestra vida y nuestra calidad de vida. Incluso nuestra forma de pensar, nuestra salud mental, tiene que ser a partir del contacto de los demás. Entonces, la neurociencia y todo lo que implica el trabajo de las ciencias del comportamiento, etcétera, nos están llevando nuevamente al origen tribal, al compartir, a rescatar la esencia del ser social que somos. Que somos profundamente sociales, somos profundamente emocionales. Y somos además profundamente afectivos. Entonces, un abrazo te puede prolongar la vida. Y eso solo lo puedes conseguir desde el contacto. Entonces, fíjense cómo nos separamos en el mundo líquido y ahora también hay corrientes del pensamiento que nos están diciendo tenemos que volver otra vez al origen, a la estructura. Tenemos que volver al contacto humano. Entonces, es clave poder ir interpretando estos tránsitos que nos van llevando este mundo líquido, ¿no? Otra de las cosas es que vivimos una sociedad donde el miedo está instaurado. El miedo hay un miedo antropológico, que yo quiero que ustedes lo noten allí, que es muy importante, que es el miedo a no pertenecer. Y ese miedo a no pertenecer a algo o a una estructura es un miedo tribal. El miedo a ser desechado y el miedo a que nos sacaran de la tribu. Ese miedo está instaurado, el miedo a no ser suficiente. Entonces, en el mundo líquido, la gente no se cree suficiente. Puede creerse suficiente para un área en su vida, pero para otra no. Y esto va generando muchas brechas, incontables procesos de déficit psicoemocionales, porque la gente, por necesidad de pertenecer a algo, quiere pertenecer a alguien. Entonces, es un proceso muy complejo porque si bien nos están mandando a que vivamos nuevamente en comunidad, es decir, a ser nuevamente tribales en el sentido, es decir, no a involucionar, ojo con eso,
sino que nos están llamando a tener otra vez contacto con los demás para poder prolongar nuestra salud mental y nuestra vida, también nos están diciendo que debemos aprender a agregar valor a nuestra vida y que nuestra vida tenga un significado. Y ese significado está a partir de lo que tú eres capaz de hacer y también traduce aquello que no hiciste, que no fuiste capaz de hacer. Y para eso hay cosas que hay que hacer profundamente solos, para que puedan generar un impacto en los demás. Entonces, el miedo a no pertenecer, el miedo a no ser suficiente, el miedo a ser excluido son miedos antropológicos que van apareciendo en el mundo líquido. Entonces, ¿suficiente para qué? Sería la pregunta. No soy suficiente para qué y para quién. Ahora, ¿qué soy capaz de hacer en este mundo y qué me falta por hacer en este mundo? ¿Y cómo no lo estoy haciendo a partir del miedo, de un miedo que pueda estar teniendo? Identificarlo es muy importante. También el tema de la identidad. ¿Hasta dónde tengo la identidad fragmentada y hasta dónde soy capaz de responder las 3 preguntas de Bucay? Recuerda, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Y con quién voy? Ahora, hay otro miedo importantísimo en esto que nos narra Bauman, que tiene que ver con el miedo a no equivocarnos o el miedo a equivocarse. El miedo a equivocarnos nos va llevando a nosotros por la calle de la amargura, porque precisamente por el miedo a ser excluidos y el miedo a no ser suficiente, no queremos como meter la pata. No queremos como demostrarle al mundo que no somos capaces de algo. Y entonces en esa trampa caemos para no avanzar, para dejar cosas en el tintero. En el mundo de la planificación incluso y de la gerencia se nos sanciona por los errores. Y no se nos da la oportunidad de que podamos ver esos errores a partir de un aprendizaje. Es decir, qué fue lo que se aprendió a partir de ese nuevo descubrir, de ese insight, o lo que llamamos en neurociencia ese hallazgo neuronal que acabas de tener en este momento. Entonces es muy importante que nosotros podamos ubicar, focalizar en este momento cuál es el miedo que nos impide a nosotros avanzar. ¿Qué equivocación no queremos cometer? Y por no cometerla no estamos haciendo o avanzando o dando el paso o aproximándonos a lo que tenemos que realizar en nuestras vidas. De manera que una de las premisas es equivocarse rápido. Es decir, precisamente aquello que no sé y que podría ser muy importante para yo alcanzar mi meta. 1, ser lo suficientemente inteligente como para pedir un apoyo, una ayuda de alguien que sí, una mentoría, de alguien que sí lo hizo, de alguien que pudo lograrlo, poder investigar cómo lo hicieron y arriesgarme a hacerlo, dar el paso y empezar por lo más difícil, por lo que no sé. Porque aquello que sé me va a facilitar cosas, pero aquello que no sé es lo primero que debo abordar para precisamente poder garantizarme la permanencia. Porque estamos, aunque no queramos, en el mundo líquido, que es un mundo feroz y competitivo. Porque recuerden que la gente tiene miedo. Todos tenemos miedo. Porque hay un punto estructural en todo este proceso y es la incertidumbre. Es decir, incluso hay curvas que pueden medir los niveles y los estados de incertidumbre
para nosotros saber en dónde estamos, si estamos en menor incertidumbre o estamos, bueno, incluso en el caos absoluto, donde ya hay una energía tan desordenada que ni siquiera nosotros podemos pensar que pueda haber un orden. Solo el mismo sistema nos puede traer nuevamente al orden. Pero para no aturdirnos con ese proceso y esa transformación o cambio que pueda haber, es empezar por el principio. El principio es saber quién soy. Con identidad fragmentada. No importa si yo puedo describir todos los que soy. Yo soy Ricardo A, soy Ricardo B, soy Ricardo C, soy Ricardo D. En algún momento soy este Ricardo, en otro momento soy este otro Ricardo. Ahora, ¿con cuál Ricardo me identifico más? ¿Con cuál Ricardo siento que tengo como más posibilidades? ¿Y con cuál Ricardo no? Una vez que yo enfrento, porque es inevitable, quiero que sepan, compañeros y compañeras, es imposible que nosotros digamos, yo no tengo identidad fragmentada, ese eres tú que puedes tener identidad fragmentada. Estamos en el mundo líquido. Nosotros ya somos producto del mundo líquido. No queramos o no queramos, nosotros somos producto del mundo líquido. Nosotros estamos aquí. De manera que nosotros tenemos esa influencia estructural en nosotros mismos. De manera que la identidad fragmentada está allí. Y tanto que fíjense que es el primer punto que coloca Bauman en su teoría del mundo líquido, que nos hace enrostrarnos con una situación que está dando ahorita vueltas por el mundo, que es precisamente decir que, bueno, ¿estamos en qué? En identidades de género, que hay cualquier cantidad de identidades de género en este momento, que también se convierten en un gran desafío incluso para el proceso de coaching, donde la gente no sabe quién es, o cree saber quién es, o tiene una percepción de lo que es. Entonces ahí es clave poder entender que es verdad, oye, sí tenemos una influencia muy marcada con la identidad fragmentada en este momento. Entonces corresponde que evaluar cuántas identidades fragmentadas tengo, cuántos sombreros tengo y para qué los tengo, definir qué es o cuál de esas identidades con las que más me identifico y considero que tengo posibilidades realmente de poder proyectar y poder consolidarme, fortalecerla, recuerden incluso empoderarla, pero entender que puede estar en un entorno, que no estoy solo. Y todo aquel que vaya a empoderarse en el mundo líquido, ¿qué es lo que pasa? Va a buscar enfoque y va a buscar estructura. ¿Eso le va a gustar al mundo líquido? No le va a gustar al mundo líquido. El mundo líquido lo que va a buscar es atacar todo lo que tenga estructura. Entonces imagínense ustedes el gran desafío de tener bases, tener estructuras y tener enfoque en un mundo líquido. Es decir, es como un bicho raro en el mundo líquido. Entonces hay que tener claridad que no es que me voy a empoderar y que yo voy a hacer las cosas con estructura, no. Y con disciplina, como que si eso se declarara así tan libremente. Es un proceso paulatino. Primero descubrir mis identidades fragmentadas, saber en dónde estoy yo, cómo estoy allí, poderme responder hoy quién soy. Luego ir hacia ese proceso de construcción de estructura que me va a llevar a ¿qué? A espacios medianamente seguros, porque recuerden que no hay ningún espacio seguro en este momento, en ninguna empresa, ningún proyecto tiene la estabilidad asegurada, que debemos tener un pensamiento muy flexible, que las planificaciones no pueden ser a largo plazo, tienen que ser a corto y mediano plazo, que debemos entender que, bueno, pero que si vamos a tener enfoque, que si vamos a tener estructura para poder alcanzar esos procesos. Y ahí responder la pregunta de Bucay de con quién voy también es clave, incluso en el mundo emocional, porque también tenemos que respondernos a nosotros mismos hasta donde nuestras emociones nos arrastran a procesos de dependencia, a procesos de enfoque, de poder tener la energía elevada para poder alcanzar procesos y hasta dónde no los vamos a tener. Pero eso va a ser tu responsabilidad.
no es responsabilidad de nadie más, porque tú sabes dónde estás en el mundo líquido. Otro punto clave es poder buscar al menos 2 o 3 alternativas que te permitan sortear disyuntivas, situaciones que ocurran en el mundo. Y para eso yo siempre recurro al tema de entender que si estás, por ejemplo, esta noche aquí, es porque tus neuronas te trajeron. Y cuando nosotros logremos comprender que antes de nosotros, cognitivamente, en la corteza, nosotros tomamos una decisión, creemos conscientemente que estamos tomando una decisión, la decisión se tomó previamente en las interconexiones neuronales. Y más allá, en redes mucho más avanzadas que están a nivel mental, que son humanas, que van circulando por todas partes. Nosotros, nuestros puntos energéticos del pensamiento y de esas interconexiones neuronales traspasan fronteras. Por eso es que nosotros hoy podemos estar pensando en una persona que está en España, por ejemplo, y esa persona nos manda un mensaje. Estaba pensando en ti. Pero yo también estaba pensando en ti. Porque recuerden que la mente es transpersonal y estas redes neuronales están interconectadas. No vayan a creer ustedes que toda esta malla que tenemos electromagnética con satélites en el espacio, etcétera, antenas por todas partes, se originaron de la nada. Se originaron de la mente humana, de la creación, de cómo se dan las interconexiones y la intercomunicación. Entonces, seguramente cuando yo elevo mi nivel de pensamiento, me voy a estar interconectando con nuevas redes. Y ya desde hace 7 años para acá nos vienen hablando del networking, nos vienen hablando de la importancia de estar reunidos, de estar interconectados, etc. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que al elevar el pensamiento, el enfoque y saber con quién voy, es fundamental. Entonces, aquí hay personas de varios países, pero creo que la mayoría son venezolanos o son suramericanos, que a lo mejor están en Estados Unidos. Pero yo siempre les digo a la gente que está en estos procesos para saber con quién voy, es saber con cuánta gente pelabola estás en la vida. Es una palabra de impacto, ¿verdad, Ricardo? Claro, gente que pela la bola. No se trata de dinero, se trata de pelabolismo mental. Es decir, la gente que no tiene claridad ni enfoque mental. Entonces, cuando tú estás relacionándote con pelabolismo mental, no puedes lograr escalar ni ir al próximo nivel. Te van a regresar. Es decir, vas a subir el escalón y te van a volver a llevar al primer escalón, porque las neuronas no son locas. Las neuronas saben para dónde te van a llevar. Y si te saltaste un nivel, te van a traer otra vez al primero. Así hayas llegado al 9, te van a traer otra vez de vuelta, porque el aprendizaje no está completado. Entonces sí es importante, créanme que es muy importante saber con quién vas. Eso es fundamental. Saber con quién vas, porque eso te va a dar estructura y es lo que se requiere en el mundo líquido para que las cosas puedan permanecer medianamente y puedan tener éxito. Ustedes lo ven en cada conferencia, me imagino que a veces siguen redes sociales y están viendo las conferencias de estos grandes gurús internacional y siempre van hacia el mismo punto. Enfoque, disciplina, perseverancia. Siempre te van hacia allá. Y te van a decir también, es importante con quién estás y con quién vas. Y es fundamental. Los que tenemos cierta edad sabemos que eso es así. Sabemos que en esta etapa de la vida medimos muy bien con quién ir en los procesos. Ya no estamos tan desbocados como antes, que con cualquiera podíamos, ¿no? Hoy día se piensa más. Y algo que también quiero entregarles en este tema de equivocarnos, porque es válido equivocarse antes
Y es lo más disruptivo que hay, podernos equivocar en este momento. Equivocarnos antes, corregir antes y aprender antes para no hacerlo al final. Es una cosa que mi maestro, bueno, que además hemos estudiado tanto con él, que es Italo Pisolante, nos habla en este momento que es clave, que es el prestigio. El prestigio en este momento es fundamental. Nosotros poder tener una marca. Ustedes han escuchado tanto el tema de las marcas, que está en el mundo del marketing, etcétera, pero el tema del prestigio es clave. Que la gente sepa que si usted hace algo, ese algo tiene calidad, ya eso implica prestigio. Por ejemplo, esta noche estamos aquí, 10 personas que están invitadas, que acaban de entrar. Es perfecto. Bueno, estamos hablando de un grupo exclusivo, de un grupo reducido que está metabolizando información, que las neuronas las trajeron aquí a través de todas estas redes e interconexiones neuronales para que estuvieran aquí, aprendiendo algo y desarrollando una posibilidad de prestigio. De prestigio. Eso es lo que va a perdurar, como marcas, como productos, como servidores. Nos dice Italo que ese es el nuevo activo, que ese es el activo del siglo XXI, en toda empresa y en todo aquel que quiere emprender negocios y oportunidades. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que en una de las pocas cosas que no nos podemos equivocar es en eso, en los valores. Y el prestigio tiene que ser algo fundamental. Ojo con esto, porque el prestigio no se puede confundir con ser famoso. La fama no tiene nada que ver con el prestigio. La fama puede ser eventual. O sea, estabas en una reunión y se te cayó la parte de arriba del traje, te hiciste viral por las redes sociales. Eres famoso. Tampoco tiene que ver con popularidad. Y entonces eso que la gente cree que el estar más cercano a los demás y que los demás lo mencionen, que los demás lo busquen o se tomen selfies con ellos, etcétera, así tipo candidato en época de elecciones. Bueno, exactamente. La gente cree que con eso llegó. Y no, es falso. Eso pasa. Eso puede ser cosas momentáneas. Y el otro punto tiene que ver con el final, que es el prestigio. Llegar al prestigio, el prestigio es sostenible. El prestigio se mantiene en el tiempo. Más allá de la fama, más allá de la popularidad, la gente siempre va a saber que tú vales la pena y que tú eres bueno y que en ti hay que invertir. Entonces, hacia allá es la invitación en este mundo líquido. No equivocarnos allí. Y cuando estoy hablando de valores, es porque es importante en este momento que podamos internalizar que el tema de los valores, sobre todo con tantos movimientos de comunidades millennials y ya centennial también, al hablar nosotros de valores, estamos simplemente remitiéndonos a lo que está pasando en el mundo. Las grandes empresas, industrias, transnacionales más poderosas han estado en el ojo del huracán por un tema de valores, por temas que tienen que ver con abusos sexuales a mujeres, a niños, temas que tienen que ver con afectación ambiental, temas que tienen que ver con derechos laborales, en explotación también de niños o de personas, engaños, trampas y estafas a nivel de lo que son sus productos o servicios. Entonces, todo este proceso que nos está llevando y dice, bueno, ¿dónde está pasando esto? Hollywood, por ejemplo, se tambaleó de una forma brutal con el movimiento Me Too. El Vaticano, que es una de las grandes multinacionales del mundo, también se ha visto afectado con todo el tema de pederastas y bueno, que ustedes lo han visto, que ha pasado en Europa,
Suramérica, Estados Unidos, el más reciente, el caso de Canadá. Volkswagen con todo el tema de decir que tenía unos filtros para no contaminar, y resulta que, bueno, que los mismos técnicos que estaban adentro fueron los que denunciaron esa estafa mundial que se le hacía al mundo. Y bueno, así como gobiernos que caen simplemente por estos temas, ¿no? De los valores humanos. Entonces es muy importante entender que en el mundo líquido es tan líquido que también está aderezado con el tema de valores y baluartes, que también se están acercando. Dice, qué loco esto, ¿no? ¿Qué esté pasando? Bueno, pero así ocurre. Entonces, cada vez estamos viendo más escándalos internacionales que están afectando de un solo sopetón bolsas de valores, donde empresas quiebran inmediatamente por un tema de valores. Pero además los que están aquí, que trabajan en organizaciones y trabajan en empresas, saben que ese es el hilito por donde se va la media. Cada vez que hay un tema o de corrupción o un tema de no meritocracia dentro de la organización, o hay situaciones de conflicto dentro de los equipos. Y llegamos los coaches profesionales en un momento dado a que piensa que tenemos una varita mágica para poder resolver cosas, ¿no? De esa naturaleza. Entonces, a veces hay que explorar, revisar qué es lo que está ocurriendo en las organizaciones, para entonces nosotros definitivamente actuar y hacer propuestas de manera ágil y dinámica, porque recuerden que no podemos estar haciendo planificaciones ni intervenciones dentro de las organizaciones que nos lleven más de 3 meses. Porque dentro de 3 meses, bueno, ya no va a ser necesario. Hay otra realidad por el mundo líquido. Entonces, bueno, hasta aquí dejo la conversación, Julie. Bueno, esperando podernos encontrar en una próxima oportunidad. Gracias, Ricardo. Yo no sé qué me dirá el mundo líquido de Mercurio retrógrado. Estoy recibiendo una cantidad de mensajes de personas que no se pudieron conectar. Creo que vas a tener que repetir esto. Para mí ha sido interesantísimo porque confieso que estaba muy ansiosa por entender un poco más, aunque me puse a leer, el mundo líquido. Y no puedo dejar de tomar nota. Es un lujo para mí estar acá, acompañándote, Ricardo. Y hablando de lo que es ya cliché y tradicional, que es el enfoque, la disciplina, la perseverancia, como le decía, me llamó poderosamente la atención que hay algo que yo repito y no soy una gurú, y es el prestigio, la credibilidad y los valores. Eso conecta profundamente conmigo y me lleva a hacerte una pregunta. Bueno, yo soy coach, egresada de GCS, y hay una preocupación en el ambiente para nosotros los coaches con respecto a la profesionalización del coaching. Y me gustaría escuchar de ti en qué está trabajando GCS para sostener este profesionalismo nosotros los coaches que hemos sido egresados de GCS y de otras organizaciones como tal. ¿Qué viene? ¿Qué trae GCS? Bueno, pero imagínate tú, es que el tema del mundo líquido es clave, porque recuerda que el coaching surge como respuesta a la no estructura que venía dada de la modernidad y la ciencia, ¿no? Correcto. De que todo tenía que ser cuadriculado, estructurado, etc. Entonces el coaching viene como a acelerar los procesos. Y esto es clave, colegas. Nosotros cuando vamos a hacer una certificación de coaching no puede pasar más de 6 meses el proceso de construcción de aprendizaje, porque una certificación no es un diplomado ni es una especialización. Una certificación simplemente lo que te va a dar a ti son competencias. Competencias para salir al campo, desarrollar, y en el campo empieces tú a generar autoaprendizaje en el proceso experiencial que vas a tener. Pero sí te va a acercar a puntos claves y fundamentales, y diría yo estratégicos en el proceso del ejercicio del coaching, que es saber qué sí es coaching y qué no es coaching.
y poder básicamente entender que no puedes trabajar con personas no clínicas, con personas no clínicas que tienes que trabajar y no trabajar con personas clínicas, porque resulta que las personas clínicas es un campo para las ciencias del comportamiento, para la psicología, la psiquiatría, la orientación, etc. Ahora, si tú lo eres, si tú eres psicólogo, si tú eres psiquiatra, si tú eres orientador, eso es perfecto que entres con las competencias del coaching, porque te va a permitir estar en el mundo líquido, acelerado, un mundo que va en proceso de construcción permanente, donde un celular ya dentro de 3 días ya pasó la tecnología y ya no es, donde te estabas acostumbrando a los estados de WhatsApp y ahora viene una nueva estructura de los estados de WhatsApp que ya desaparece porque la gente ya como que se aburrió. Entonces, de manera que el aprendizaje es acelerado. Y lo que usted antes tardaba 5, 7, 8 años aprendiéndolo, usted ahorita con un tutorial de 3 días usted lo aprendió. Porque recuerda lo que decía Giovanni Sartori, nosotros ahora somos el Homo Videns. Pasamos de ser el Homo sapiens al Homo Videns, es decir, el hombre de las imágenes. Y mientras más rápido son las imágenes, mejor. Nosotros necesitamos ver y que sea ágil, que sea todo rápido. De manera que el proceso de aprendizaje es ahora sí. Entonces, ojo con esto, les quiero decir que no es que usted va a estar 5 años estudiando coaching. Porque usted puede estudiar todo lo que usted le dé la gana de coaching y nunca va a terminar. Yo tengo 6 certificaciones de coaching. Y yo todavía tengo mucho que aprender de coaching. Porque además todo va cambiando. Van viendo nuevas realidades, nuevos propósitos, nuevas propuestas de la humanidad. De manera que es un tema progresivo. Entonces, eso en principio, entender que nunca dejamos de estudiar coaching, que es un proceso continuo de aprendizaje, que las certificaciones te van a validar competencias, que eso es importante. Y la especialización. Debemos entender, claro, y debemos entender que hay gente que está, como dice mi colega y amigo Vladimir Berroterán, coaching es un término muy sexy. La gente, bueno, aquí encanta en Estados Unidos. Claro, coach, es algo sexy. Entonces decir que, bueno, que fulanito es coach, eso es sexy. Entonces la gente se autodeclara coach, la gente se autodecreta coach, pero no necesariamente es un coach profesional. Un coach profesional viene por unas competencias que están estandarizadas a nivel mundial, que una de las primeras certificadoras en ese proceso tiene que ver con la ICF, que es la International Coach Federation, donde nos da todo lo que es el tema de la estructura de las competencias básicas que debe tener un coach. También tenemos la IAC, que es otra de las grandes certificadoras mundiales, y hay otras en Europa. Entonces, Ricardo, implica que nosotros debemos tener esa estructura, pero además cumplir con códigos éticos. Cuéntame. Tenemos a Linda Yana que levantó la mano. Es una pregunta. Ya vamos a permitirle que ella... Es Linda con Dayana. Por aquí estamos. Ajá, bienvenida Linda Yana. Por aquí, gracias, de verdad que sí, bueno, un placer estar aquí, muy nutritivo lo que están hablando, de verdad que me encanta. Y bueno, pues precisamente quería comentar sobre eso, ¿no? Si esa construcción es como ese paso a paso, ¿verdad? Que a medida que vamos caminando en este terreno, vamos construyendo lo que realmente nosotros queremos. Y a través de esos aprendizajes y esas lecciones que nosotros vamos viviendo, pues vamos construyendo como ese proceso, ¿no? Como todos esos conocimientos, aunado a lo que él dice, porque como él dice que no necesariamente tenemos que estudiar tantos años para poderlo hacer, sino que precisamente en esa construcción es que vamos a ir aprendiendo cada una de esas cosas y esas herramientas que necesitamos. Y también es muy válido lo que él está diciendo con respecto a que, bueno, la tecnología, los nuevos cambios y todo esto que se viene, pues vamos adquiriendo como esas nuevas herramientas que vamos necesitando y pues vamos actualizando para poder manejarnos en este mundo tan volátil, ¿no? Es así, Linda Yana. Nosotros debemos entender que hemos evolucionado, que los métodos de aprendizaje también han evolucionado con nosotros, porque además precisamente evolucionan porque nosotros hemos evolucionado. Y entender que el coaching es dinámico, que el coaching es una de las actividades más dinámicas que hay
y tenemos que aprender. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nos vamos a las mallas curriculares de las certificaciones de coaching, hay mucha información que no necesariamente debería estar allí. Porque el coaching es una conversación estructurada que lleva a acompañar procesos de los clientes, bien sea individuales o, en este caso, de equipos, colectivos u organizacionales, específicos. Entonces, más allá de unas competencias, una teoría, tú tienes que dominar es la tecnología del coaching. Es decir, el cómo voy a hacer el coaching y cómo es el proceso del coaching. Porque la experiencia la vas a adquirir en el campo. Como se lo digo yo siempre a la gente que se está preparando con nosotros. Después de 100 horas o hasta las 100 horas de hacer coaching, tú te pareces mucho a tu facilitador, a tu maestro de coaching. Después de las 100 horas, entre 100 y 500 horas, ya piensas a tener tú un estilo propio de hacer coaching. Y ya después que pasan las 500 horas, ya tú eres un coach especializado. Ya tienes cómo decir, bueno, yo ahora soy este tipo de coach, o a mí me gusta hacer este tipo de coach. Yo, por ejemplo, soy muy frontal como coach. A mí me gusta desafiar mucho a mis clientes, sobre todo cuando le veo potencial, ¿no? Pero esas son otras cosas que hay que detectar, porque cuando tú ves personas que por una estructura, pues, tienen estos miedos del mundo líquido como muy marcados, y ves que tienen como muchos déficits psicoafectivos, es el momento de decir, bueno, esto no es territorio del coaching, esto hay que remitirlo. Por eso una de las cosas que sí aprendemos nosotros mucho en nuestra escuela es a trabajar en redes. Y trabajar en redes implica tener terapeutas de cognitivos conductuales o de terapia breve rápida, o tener psicólogos, psicólogos clínicos, o tener psiquiatras, incluso cuando hacemos neurocoaching, incluso tener neurólogos al lado, ¿no? Porque, bueno, hay trastornos que están asociados al no cumplimiento de metas. A veces la gente no es que no quiera, sino que hay una condición neurológica que no le permite. Entonces, pero nosotros debemos trabajar en equipos multidisciplinarios con todos estos profesionales especializados para que cuando nosotros detectemos cosas en las sesiones de coaching poder remitir. Porque nosotros estamos trabajando con un tesoro, que es la gente. Sí. Y si estamos trabajando con valores, pues indiscutiblemente ya colocamos en terreno lo que es el tema del prestigio, es fundamental no poner en riesgo a nadie. Porque la gente entra en un espacio de confianza contigo. Los que entran en el coaching personal o coaching de vida, caramba, te están abriendo su vida, te la están colocando en manos para que, bueno, intercambiar experiencias, que ellos puedan observar una cosa completamente distinta, otra perspectiva de la situación que los está teniendo en ese momento. Y si son las empresas, imagínate tú, estamos hablando de dinero. Yo siempre le digo a la gente, no es que tú no estás entrando a una empresa a jugar, ni a agarrarte las manos. Tú estás entrando a una empresa donde hay dinero y se está jugando con el trabajo de mucha gente. Entonces hay que ser muy responsable. Entonces, a propósito de lo que me preguntaba Julie de cómo hacer con este tema del intrusismo profesional, de gente que entra a la práctica del coaching y se declara coach y empieza a meterse en aguas profundas sin tener las competencias ni la experiencia, y que además no trabaja en redes porque no es capaz o tener la humildad de por lo menos preguntarle a su maestro, mira, estoy haciendo esto, ¿me puedes orientar? Yo he tenido, gracias a Dios, la suerte de que la gente que se ha formado en nuestra escuela, cada vez que le ha tocado desafíos y retos muy importantes a nivel organizacional, me llaman. Ricardo, mira, tengo este cliente, tengo esta cuestión, ¿qué harías tú? ¿Cómo podría ser? Y empezamos a construir una estrategia. Porque creo que compartir el conocimiento es importante y es una gran satisfacción, porque el prestigio se construye a partir de lo que los egresados hacen bien. Y hacen bien en campo y hacen bien en terreno. Entonces, nosotros sí estamos como muy claros en ese propósito, pues, de apoyar a la gente. Bueno, y muy importante. Yo estaba enviando un mensaje a las personas que no se pudieron conectar y escuché lo del pelabolismo y dije, ya va, un momentico. En el mejor estilo de Ricardo, de confrontación, que los mejores coaches de verdad te confrontan, pero te confrontan con
yo lo diría hasta desde el amor, y saben cómo hacerlo, no es por Claro, llevarte porque además a tú eso no se lo puedes decir a lugar. cualquiera. No se lo puedes decir a Exactamente. cualquiera, porque hay gente que se ofende. Sí, Pero sí, sí. les doy un ejemplo básico de pelabolismo mental. Que me encantó. Me encantó. Necesitas tú, en este momento, un fiador para poder obtener un crédito bancario. Y resulta que tú puedes ser fiador de un gentío, pero nadie puede ser fiador tuyo. ¿Qué implica allí? ¿Qué podríamos notar? Que tengo que ampliar mis redes de apoyo, tengo que buscar nuevas conexiones, porque es como que estoy en el lugar que donde no voy a crecer. La otra pregunta que nos tenemos que hacer a nivel de pelabolismo mental, ¿será que yo soy suficientemente bueno? Recuerda lo que estábamos hablando de ser suficiente. ¿Será que yo realmente soy tan bueno como parezco? ¿O es que yo estoy rodeado de gente que no ha crecido? Esa es la otra pregunta. Y esa pregunta yo me la hago siempre. Totalmente. Yo siempre me digo, ay, yo como que no, algo está pasando aquí que yo como que no estoy creciendo. Estoy como sabiendo de mucho. Estoy sabiendo demasiado de mi entorno. Esto me preocupa. Me Cuando tiene cambias de preocupado. ambiente pasa, cuando sales de tu país y eso es algo donde tú te encuentras de frente, en una confrontación total con esa pregunta, ese cuestionamiento. ¿Soy lo suficientemente bueno en este país? Porque me probé en el otro. Y Claro, clientes, pero allí también, amistad, hay un ambiente, sí, tú vienes con esa idea, claro, inclusive esa creencia, donde no, esto va a ser pan comido. Y resulta que suceden cosas y tienes que ir atravesando tus miedos, involucrándote, integrándote, aprendiendo nuevas herramientas y para mí el coaching ha sido muy importante, y lo digo en esta reunión, para adaptarme acá a Estados Unidos, para poder integrarme en una nueva cultura que es totalmente diferente a la mía y que no es lo mismo cuando vienes de vacaciones a cuando te instalas y vives acá. y Ha sido de verdad. lo otro también importante, Julie, no, es el otro extremo. El creer que no soy suficiente y que los demás son mejores que yo. No he tocado por allí, pero sí sé que hay que Ajá, capacitarse y sé porque que hay que ocurre prepararse cada también, día más. claro, que también pasa de que, ay, yo como que no soy capaz de agregar valor aquí, porque aquí como que todo está hecho, ¿no? Aquí Entonces, todo está hecho. La manera es como tú lo presentes. parece que todo estuviese hecho, pero Pareciera, pareciera. no está No, así. es que hay un dicho acá que dice, aquí no hay Hay, nada que inventar, porque es, siempre hay alguien que ha inventado, pero realmente claro, aquí pues si no hubiésemos llegado aquí, mira dónde sí, estamos. Hay cada vez más cosas por inventar, hay patentes que tienen latinoamericanos en Estados Unidos, gente que ha solucionado cosas. Yo que estoy en el mundo de la sostenibilidad y de las ONG, yo veo cada iniciativa que tienen latinoamericanos, que tienen un impacto mundial impresionante. Entonces, a veces es un mito, a mí me ha tocado mucho por el tema de la cooperación internacional, pues trabajo en ese mundo, bueno, pensar que de repente los japoneses son mejores, que los alemanes son más brillantes que lo que podríamos ser los latinos en un momento dado, y la sorpresa es enorme. La sorpresa es brutal cuando dices, no, nosotros tenemos mucho talento y tenemos mucho por dar. Por eso es que es importante revisar el tema de las identidades fragmentadas, y saber qué hace que la vida te coloque en algunos desafíos, en algunos retos. Yo creo que por ahí es importante. Pero en resumen, el coach te aprende de una manera ahorita, en este momento, acelerado. El que te quiera poner a estudiar 3 años coaching consecutivo es un modelo de negocio. es Sí, un modelo de negocio es un totalmente. modelo de negocio. Un modelo de negocio, y eso ya no es una certificación, porque una certificación lo que va es medularmente a las competencias, a que usted salga a ser coach. El que te esté vendiendo, no es que usted tiene que tener 3 años, tal y qué sé yo, bueno, eso es un modelo de negocio. Ahí te va a meter Lo he vivido, lo he vivido. $5,000, $7,000 por un modelo de negocio, en función del miedo, en función de que el otro tiene que salir al campo, tiene que salir al mercado y tiene que salir a hacer cosas, porque mientras estamos preparando coaches, la inteligencia artificial ya tiene coaches también.
Y otra cosa importantísima, Ricardo, que lo aprendí en una de las maestrías de GCS es, como dices tú, muchachos, chicos, niños, mujeres y adultos, no abandonen sus triunfos, no abandonen sus éxitos, no abandonen sus Abandonar logros. los éxitos. No los abandonen. Yo me apropié de esa frase que es de Ricardo Aquino, porque es verdad. Yo aquí decía, pero ya va un momentico. Yo llegué aquí y yo no vine en cero. Yo traigo Claro. ya, vamos a decir, Las he neuronas, desarrollado. si las neuronas te llevan a los Estados Unidos, es para algo. Correcto. No para cuestionarte que no sirves, o que no vales, o que no eres suficiente. No. Pero sí me ayudaba a prepararme más. Eso se le denomina inteligencia superior. Tú le preguntas a tu inteligencia superior. Bueno, vengan acá, colegas, me trajeron aquí. ¿Y ahora qué? Ya estoy aquí, ya llegué. Ahora, bueno, muéstrenme por dónde es. Entonces pido toda la interconexión neuronal posible. Voy a sacar mi mundo líquido y les voy a pedir a ustedes que por favor me pongan en estructura para poder enfocar y ver qué es lo que voy a hacer. Y eso no es esoterismo ni No. nada. Eso es totalmente Conéctame con las neuronas que me tengo que ir y que tengo que estar, etcétera. Y se activa una cosa muy importante que Antonio Damasio, el neurobiólogo portugués, nos los dice, que es el tema de la inteligencia intuitiva. Hacer una interconexión. La inteligencia intuitiva, nos hemos perdido mucha información en aras de la racionalidad y no le hacemos caso a eso que sentimos en el estómago, a eso que sentimos en la respiración, a eso que sentimos en en el corazón. Que es la inteligencia. Que la intuición no se equivoca. La intuición no se equivoca. Pero esas son redes neuronales realmente. Recuerden que ya se sabe que incluso tenemos el cerebro en el intestino. Entonces, de hecho. Entonces, comprender todo esto que nos está diciendo la ciencia en este momento nos hace no perdernos información, que es lo más importante. Ahora, recuerda, si me voy a equivocar, lo voy a hacer antes. Después, no es la motivación primero y después la acción, es la acción y después viene la motivación. Y además se note. Eso es correcto. Eso es muy importante. Eso es como cuando vas a dar una conferencia y te manchaste por algo el traje y tratas de ocultarlo, inmediatamente rompas el hielo diciendo: buenas noches, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les van a ustedes? Quiero que sepan que acabo de tener un accidente. Miren, me acabo de manchar el traje. Punto. Yo imagino que esto le ha pasado alguna vez a ustedes en alguna situación. Bueno, y me tocó a mí hoy. Así que, por favor, quiero que quiten la atención de esta mancha, que fue totalmente involuntaria. Ya, o me equivoqué primero. Y disculpen a los que no he podido admitir bueno, tú también lo tienes. En aras, no, ahora tengo que dar un montón de disculpas por allí. Bueno, en aras de que comentamos que eran 60 minutos, pero siempre es inevitable extendernos. Yo anhelo estos encuentros y estos webinarios porque siempre se aprende y mucho. Sé que hay preguntas que tendrán algunos, de hecho, personas que se van a certificar. Este 13 comienza una certificación. Sí, yo acabo de colocar en el chat, pero ahora no lo estoy viendo. Tenemos gente de Chile, que me encanta, la gente chilena. Tenemos gente de Costa Rica, tenemos gente de Colombia, tenemos gente de Uruguay, gente de Venezuela. Tenemos gente que estoy fascinado con la audiencia que vamos a tener. Es la 26ª. Suena a premios Oscar. Certificación de coaching profesional. Y cada vez nos llama más la atención el alto perfil de profesionales que tenemos en las certificaciones. No tan solo estamos hablando por títulos académicos, sino gente que tiene de repente trayectoria en organizaciones, en empresas, en sus emprendimientos, y están buscando nutrirse y generar más información y sumar más valor a sus liderazgos y a su desarrollo personal. Eso me parece fantástico. Y bueno, tener gente de todos esos países es súper cool. Creo que ya no se dice cool.
No, aquí sí, Ya se quedó anacrónico. No, bueno, los chamos Ya no está sé si viejo. estarán en... Por cierto, les quiero dejar un enlace, lo van a encontrar en el chat. La vez pasada me dijeron que nos retiramos muy pronto y no pudieron tomar nota. Y de hecho aquí veo que el mensaje te está llegando directamente a ti, Ricardo, donde les estoy colocando el enlace de GCS, de gcsacademy.com/FAQ, de Frequent Ask and Questions, pero te llegó fue a ti y no logro que no te llegue directo. Seguimos con Mercurio retrógrado. Igual el chat del grupo, por si tienen alguna consulta, ahí está prácticamente las preguntas que siempre nos hacen para quienes quieran certificarse, quienes quieran hacer esa inversión en sí mismo, porque particularmente cuando yo me certifiqué como coach, lo hice para implementar esas herramientas, ese conocimiento en mi propia empresa en Venezuela. De verdad. Vaya cómo me ha servido en mis andares por el mundo. Y bueno, aquí, correcto, ya lo vas a mandar. Gracias, Ricardo. Creo que Ahí nosotros hemos visto, bueno, hemos estado en un terreno de webinars, además que son tan útiles, ¿no? Porque también prestamos servicio. De eso que es una forma de prestar servicio y de cambiar. Tengo una colega socia, porque, bueno, colega porque es coach, pero ella es psiquiatra, médico psiquiatra, María Maya, que dice que el conocimiento hay que utilizarlo porque se descompone. Si tú no lo pones, no lo usas. Aquí en Venezuela decimos piche, algo que se descompuso. No sé cómo dirán en sus países. Entonces dice, que usa mucho se deforma, que el conocimiento se deforma. Bueno, entonces, pero bueno, se descompone. Entonces, pero ninguna de las dos suena bien. Entonces es importante decir que hay que compartir. Todo lo que se sabe hay que compartir. Entonces, hay gente que de repente en un momento dado no puede hacer la certificación en el momento que se le está diciendo, pero queda en contacto para poderlo hacer a posteriori. Iba a eso. Iba a eso, porque fíjense, si ustedes abren ese enlace que tienen allí, ahí hay ciertas preguntas como la principal. ¿Es necesario tener conocimientos previos? Ahí te lo responden brevemente. En esta área no. Tienes que ser profesional, tienes que tener un emprendimiento, tener un cierto nivel profesional, pero tener conocimiento en coaching no es indispensable. ¿Para quién es la certificación? Aquí se aclara también. ¿Para quién está orientada la certificación? También para aquellos que ya compraron la certificación o están interesados también, ya tomaron, ya sus neuronas están más que claras, también están los medios de pago, cómo hago los pagos, quiero tomar una cita porque quiero saber más, quiero que me explique un poco más con qué se come esto del coaching, porque tengo mucha desinformación o hay mucho ruido en relación al coaching. También lo pueden hacer, aquí está el calendar donde pueden hacer la cita, tomar la cita. ¿Cuándo comienza la certificación? La próxima comienza ya este 13 de mayo, o sea, eso es ya, pero todavía está ahí disponibilidad, Ricardo, para esta certificación del 13. Sí, todavía hay cupos. Sí, ok. Tenemos 15 personas. ¿La tenemos acá? Ok, perfecto. A mí me gustan los grupos pequeños. O sea, 15 es buen número. Y si quieren descargar el brochure de la certificación, donde están todos los detalles, las fechas, el itinerario, la agencia de viajes me salió. Lo que va a ser el cronograma de clases, los módulos, como la metodología, quieren conocer un poco más de el coach Ricardo Aquino, que va a facilitar esta certificación, y todo lo que hay detrás de ella, con lujo de detalles. Allí lo van a tener. Así que no los queremos agobiar más de tanta información. Nos ha encantado tenerlos acá. Vamos a hacer esto constantemente. Pero no es Mercurio retrógrado, Ricardo, por favor. El próximo tiene que ver con el spam emocional, que es muy poderoso ese webinar, sobre todo para poder mapear el tema emocional de nuestras vidas y ver cómo nos lleva esa energía.
Y también los quiero invitar al grupo de WhatsApp. Sé que hay mucho con el tema de los grupos y es un fastidio que me estén mandando información. Yo los entiendo, yo he pasado por allí. Pero nosotros lo que vamos a compartir exclusivamente allí va a ser los enlaces para los próximos webinars, o sea, la cartelera de webinars que tendremos según el calendario de los mismos. Así que no van a tener más información, vamos inclusive a cerrarlo para que no haya otro tipo de comentarios, cualquier cosa, ahí tienen toda la información para comunicarse con GCS de gcsacademy.com es, por cierto, el link si quieren un poco más de información también. Okay, ha sido un placer. Gracias, Ricardo. Nuevamente agradecida. Bueno, gracias a de ti. que me permitas estar acá, estar contigo. Gracias a todos. A Linda Yana, a Rosana, a Lisa, Bebelisa, Mirna, Adriana, Francisco, hay un representante Francisco, acá. Francisco. Que, bueno, que se mantuvieron durante toda la jornada. Almer, sí, muchísimas gracias. Está Mercedes, la vi, Adriana. Sí, hubo gente. Linda Yana, gracias por tu participación. Nos encanta que ¿De participes. qué país eres, Linda Yana? A ver. Ponga sus países allí porque es interesante saber de dónde están. La mayoría puede ser venezolano viviendo en otras partes. Linda Yana de Venezuela. Ajá. Ok, no veo, no, porque yo no puedo ver estos mensajes acá. Ok. Y es Almer también. ¿Almer o Almer? Eso viene como de alma, ¿no? También está de Venezuela. Mirna está venezolana también en USA. Almer. Está bien. Bueno, chévere. Entonces, están familiarizados con el término pitch. Sí, sí. Francisco, sí. Hiciste saltar Bueno, tuvimos realmente algunos detalles para que se conectaran. De hecho, Linda Yana fue una de ellas, pero ella solucionó inmediatamente y mandó un mensaje directo por los canales. Belisa de Venezuela. Bienvenida, Belisa. Esperamos tenerlos aquí en los próximos webinars y espero lean toda la información porque está poderosísima. Gracias. Ay, cuídese. Buenas noches. Fin de semana.